Generador de onda triangular. Nos dice que las ondas triangulares se generan mediante la carga y descarga alternativa de un capacitor por medio de la corriente que circula. Para el caso de la carga se va a utilizar un circuito integrador. Bueno, un circuito integrador se pasa en op-amps. Lo que va a hacer es simular la integración matemática, donde básicamente es un proceso de suma que determina el área total bajo la forma de onda de entrada. Acá tenemos el circuito electrónico con amplificador y vamos a obtener el modelo matemático. Para ello utilizaremos las leyes de Kirchhoff para obtener la relación entre el voltaje de entrada con el de salida. Bien, empezaremos entonces obteniendo las ecuaciones que definen la corriente de lo que circula en este amplificador. Entonces podemos observar lo siguiente, que la corriente que circula en la resistencia, en esta resistencia, es igual al voltaje de entrada menos Vx sobre la resistencia. Entonces vamos viendo que la corriente en este caso es de esta forma, pero tomando en cuenta las condiciones ideales de un amplificador, vemos que este valor, esta parte, acá no va a entrar corriente. ¿Por qué? Porque acá hay una alta impedancia que evita que circule o entre o salga corriente. Por lo tanto, la corriente va a pasar por el otro lado hasta llegar hasta el voltaje de salida. Y viéndolo de esta forma, tenemos que la corriente 1 también es igual a la corriente que pasa por el capacitor. Tomando en cuenta eso, la corriente de un capacitor de forma en ecuación, tiene una ecuación que es la capacitancia entre la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Y por lo tanto, tomamos en cuenta que el voltaje de un capacitor, en este caso cómo está conectado el capacitor, va a depender entre el voltaje Vx, que tenemos acá, menos el voltaje salida, que es el V0. Entonces, lo único interesante acá es saber quién es Vx. Y si observamos bien, según la propiedad de los amplificadores, el voltaje de acá es igual al voltaje de acá. Por lo tanto, si el voltaje de acá está conectado a tierra, entonces el voltaje de aquí vale 0. Y el voltaje de aquí, como son iguales, entonces Vx va a terminar siendo igual a 0. Entonces podríamos escribir que estos dos se escribirían como si fueran 0. 0 acá y 0 acá. Entonces lo que vamos a hacer es igualar las corrientes. Vamos a igualar esta ecuación con esta ecuación. Entonces, ya quitando esto, quitando el Vx, que nos queda de esta forma, y ya escribiendo queda nuestra siguiente expresión. Ahora, lo que vamos a hacer con esto es pasarlo a lo que equivale el Vc. Recuerden que el Vc es igual a toda esta expresión. Entonces, aquí cambiamos esta expresión por lo que equivale a V0, que es la salida, y nos va a quedar de esta forma. Ahora, lo que queremos ahora es obtener el voltaje de salida. ¿Cómo se obtiene el voltaje de salida? Entonces, vamos a quitar la derivada. Y para quitar la derivada vamos a integrar. Entonces, voy a integrar de este lado y del otro lado para quitar la derivada. Entonces, si yo integro, voy a quitar acá el operador derivada y va a quedar libre. El otro se va a quedar por el efecto. Entonces, va a quedarnos así. Nos va a quedar de esta forma. Ahora, yo lo que quiero es básicamente que quede libre. Que quede libre esta parte y que solo se exprese V0. Por lo tanto, nos quedaría la expresión de esta forma. P0 es igual a 1 sobre R sobre C, integral de BI de T, pero con el signo negativo. Por lo tanto, la ecuación nos está diciendo que va a cambiarle el signo a la salida. Va a integrar con el signo cambiado. Entonces hay que tomar en cuenta si el voltaje es constante, es decir, vamos a meter un voltaje constante. Vamos a estar tomando en cuenta que esto va a ser lo siguiente. Va a hacer que la integral, la salida de la integral, nos quede de esta forma. Que este sea constante, entonces significa que no hay una expresión matemática y es un número. Por lo tanto, si aplicamos la integral, esto va a generarnos una t. Va a generarnos una t. Y solo habría que evaluar de t
de 0 hasta t. El tiempo 0 hasta el tiempo que hagamos integrar, más un B01. Ese B01 es el voltaje inicial, que es el voltaje que tenía al principio el capacitor. Básicamente, si tenía un voltaje al inicio el capacitor, ese voltaje lo vamos a sumar. Entonces, pasándolo a la evaluación de esta parte, nos quedaría de esta forma. Y como 0, acá en este caso no tiene nada, la expresión al final nos quedaría esta cosa, donde va a depender de que el voltaje constante por el periodo que abarca la evaluación entre RC más el voltaje inicial. Muy bien, vamos a entender esto mediante este ejercicio. Determine los voltajes de salida en respuesta a la onda cuadrada de entrada como se muestra en la figura. Considere que al inicio B0, el B inicial es 2.5 y después vamos a comprobar por simulador. Muy bien, entonces de la ecuación que obtuvimos anteriormente, que es esta, vamos a sustituir. Ok, vamos a tomar en cuenta que el B de entrada va a empezar con 2.5, como se ve acá. El T es el periodo. Entonces en este caso tenemos periodos de 200 microsegundos. Acá en subida y acá en bajada. Voltaje positivo y voltaje negativo. Entonces esto lo vamos a poner en la ecuación. Acá vamos a poner 200 microsegundos. La resistencia es la que estamos viendo acá. 10 kilos y el capacitor es 0.01 microfaradios. Entonces vamos a sustituir. Entonces para el inicio, en la primera señal, vamos a meter esto. 2.5, que es el voltaje. 200 microsegundos. Recuerden, micros por 10 a la menos 6. 10 kilo ohms, que está acá. 10 kilo ohms, así se mete. Y 0.01 microfaradios. Aquí está, 0.01 microfaradios más 2.5. Entonces metemos esto en la calculadora. Y nos debe dar que el voltaje de salida se vuelve menos 2.5. Ahora, como es una señal que va cambiando, entonces esto es por tramos. Entonces, si ustedes ven, este valor va a ser el tramo final, la integral final, la parte final. Y después vamos a pasar al otro tramo cuando la señal cambia. Es decir, ahora la señal ya no va a ser 2.5, va a ser menos 2.5 en esta parte. Entonces vamos a cambiar a que ahora es menos 2.5 y vamos a volver a utilizar la ecuación. Hay que tomar en cuenta que en este caso el B inicial, el de acá, va a ser este. Entonces vamos a sustituir. Aquí está la fórmula. Menos el 2.5, que es el que estamos metiendo acá. Acá se sustituye directamente. Los 200 microsegundos, aquí está, de estos 200 microsegundos, es de acá. Otra vez los valores de la resistencia y capacitor que no cambian. Y el voltaje inicial, que es el de acá. Este se pasa siendo el de acá. Y ahora sí, vemos que al final nos da 2.5. Entonces, si se dan cuenta, este 2.5 viene del anterior. Como esta es una señal que va cambiando, entonces este va a pasar a ser el voltaje inicial del anterior, que fue como este. Digamos que quedó invertido. Este es el inicial de la ecuación anterior y este es el inicial de la ecuación de acá. Muy bien. Tenemos acá ya armado la mayoría, solo falta ajustar algunas cosas. Vamos primero a configurar acá la señal que vamos a meter. Vamos a meter 2.5 en la parte positiva, 2.5 en la parte negativa. Él se encarga de poner en la parte el signo menos. Acá nos dice frecuencia, vamos a hacer la suma de los periodos, tanto el positivo como el negativo. Entonces eran 200 microsegundos en el positivo y lo mismo en el negativo. Entonces vamos a sumarlos, nos va a dar 400 micros. Y donde dice duty cycle vamos a poner 100. Muy bien, ahora vamos a poner la alimentación para el amplificador operacional. Para ello vamos a utilizar dos baterías. Entonces vamos a DC Power. Ponemos dos baterías. Vamos a poner una acá y otra acá, junto con tierra. Al poner dos baterías vamos a tener la polaridad más menos. Entonces vamos a conectar.
Y ahora solo hay que conectar esto al amplificador, a las terminales. Entonces vamos a Place, Connectors, On Page Connector. Y vamos a conectar uno que le vamos a poner voltaje más, que es el voltaje positivo. Y ahora vamos a copiarlo, Control C, Control V. Y vamos a ponerle negativo, voltaje negativo. Vamos a girarlo, Control R, Control R. Y vamos a conectarlo. Ahora, esto se hace para evitar cablear. Entonces, este lo voy a copiar y lo voy a pegar donde vean el signo más abajo. Este signo más abajo. Entonces, este tiene que ser más, tiene que ser la misma copia. Control R para que esté girado. Y lo vamos a cablear. Lo mismo hacemos con el otro. Vamos a pegar otro. Buscar que sea la copia del menos. Donde vean menos, este es la parte negativa. Y conecta. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es ver la señal. Entonces, para ello vamos a acá, donde dice Tektronix Oscilloscope. Vamos a conectar el canal 1 a la señal que vamos a probar. Y en el canal 2 vamos a ver la señal de salida. Ahora vamos a dar doble clic, dar play acá para que prenda. Y ahora empezaremos a correr. Entonces acá tenemos la señal 1, que es la amarilla, es la entrada de lo que es nuestro circuito. Entonces vamos a cambiar el tiempo. Vamos a pasar a 100 microsegundos. Cada cuadro horizontal son 100 microsegundos. En cada tenemos 100 y 200 para la parte positiva y otros 100 y 200 para la parte negativa. Entonces vamos a ver que acá abajo, acá nos dice 1 volt. 1 volt significa un cuadro vertical. Esta flecha nos dice que es el 0. Desde aquí para el primer cuadro es 1 volt, otro cuadro, y acá estaría la mitad, sería 2.5 negativo, y del otro lado es acá es 0, 1, 2, 2.5. Entonces ya tenemos la señal que está a lo que habíamos pedido en el ejercicio. Podemos darle single para que lo congele y se vea mejor, y también sacarles medidas, measure. Acá en canal 1 ponemos que nos muestre el periodo 400, la suma de los dos que habíamos hecho. El máximo. Vamos a poner máximo. Aquí está el máximo. Y el mínimo. Aquí está, menos 2.5. Entonces ya ponemos las características de la señal de prueba. Ahora, habíamos dicho que cuando el integrador básicamente haga esta parte positiva, pues lo que debe ser la salida del integral es menos 2.5. Entonces vamos a comprobar, vamos a darle correr para que podamos ver la señal 2, que es la del canal 2, que es la azul. Para habilitarla se presiona acá y aquí podemos ver la señal 2. Entonces habíamos dicho que cuando termina la parte de toda positiva nos debe dar menos 2.5. Entonces aquí podemos ver que al final de esta parte acá tenemos menos 2.5 más o menos. Y lo contrario, cuando la parte negativa termina, de la señal negativa, tenemos 2.5. Entonces podemos comprobar que lo que habíamos hecho a mano en papel cuadre.